¿Qué pasaría si te dijera que el mayor pecado de un líder de iglesia no es el adulterio, sino lo que la propia iglesia hace justo después? Imagina por un momento la escena. Llevas años asistiendo a la misma congregación. Has confiado en tu pastor. Has escuchado sus sermones sobre la integridad, la verdad y la santidad. Has donado tu dinero, tu tiempo, tu lealtad. Y un día, el rumor se convierte en un susurro, el susurro en una noticia, y la noticia en un escándalo que lo destroza todo. Descubres que ese hombre que admirabas ha estado viviendo una doble vida. El golpe es devastador. Pero entonces, mientras buscas respuestas, te das cuenta de algo mucho más oscuro. Descubres que algunos dentro de la organización lo sabían. Descubres que hubo advertencias que fueron ignoradas. Descubres que el primer instinto de la institución no fue proteger a las víctimas o buscar la verdad, sino controlar los daños, proteger la marca, silenciar el escándalo. En ese momento, la traición se multiplica. Ya no es solo el pecado de un hombre, es el pecado de un sistema que te ha fallado. Y la pregunta que te quema por dentro es, ¿cuántas veces ha pasado esto antes? ¿Es un caso aislado o es un patrón? La respuesta es aterradora, y es precisamente lo que las estructuras eclesiásticas no quieren que sepas. Este no es un vídeo sobre los fallos morales de individuos aislados. Es una exposición sobre un patrón de encubrimiento institucional que se repite con una precisión alarmante en algunas de las iglesias más grandes e influyentes del mundo. Hoy vamos a desvelar los 4 secretos sobre el adulterio en el liderazgo que las organizaciones religiosas han intentado mantener ocultos. No se trata de atacar la fe, sino de defenderla de aquellos que la utilizan como un escudo para sus propios intereses. Vamos a analizar cómo un sistema diseñado para la rendición de cuentas se ha convertido, en muchos casos, en una máquina de proteger la reputación a cualquier coste. A lo largo de los próximos minutos, desglosaremos estos 4 secretos, uno por uno. El primero te revelará la verdadera escala del problema, demostrando que no son manzanas podridas, sino un problema endémico en el cesto. Te contaremos la historia de Ted Haggard, un hombre que no era un simple pastor, sino el líder de la Asociación Nacional de Evangélicos en Estados Unidos, y cómo su caída en noviembre de 2006 destapó algo mucho más profundo. El segundo secreto expondrá el escandaloso doble rasero que se aplica a los líderes. Veremos el caso de Carl Lentz, el famoso pastor de Hillsong en Nueva York, y cómo su despido en noviembre de 2020 no fue el resultado de una supervisión espiritual, sino de una crisis de relaciones públicas que no se pudo contener. El tercer secreto es quizás el más siniestro: el encubrimiento institucional activo. Utilizaremos el trágico caso del apologeta Ravi Zacharias para mostrar cómo una organización entera puede movilizarse para negar la verdad y desacreditar a las víctimas, solo para que la verdad explote meses después con una fuerza devastadora. Y finalmente, el cuarto secreto te mostrará la táctica final para garantizar el silencio: los acuerdos de confidencialidad y la difamación pública de quienes se atreven a hablar. El caso de Bill Hybels y la iglesia de Willow Creek es un ejemplo escalofriante de cómo se presiona a las víctimas hasta romperlas. Lo que vas a descubrir es que estos no son 4 incidentes sin conexión. Son 4 etapas de un mismo manual de crisis, un protocolo no escrito para gestionar el pecado de los poderosos. Al final de este vídeo, entenderás por qué ocurre, cómo funciona este sistema de protección y, lo más importante, qué nos enseña la Biblia sobre cómo deberíamos reaccionar ante ello. La verdad puede ser incómoda, pero es la única que nos hace libres. Si crees que este es un tema crucial que necesita ser expuesto y discutido con honestidad, te invito a que formes parte de esta comunidad.
Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ningún análisis como este. Dale un me gusta para que este vídeo llegue a más personas que necesitan escucharlo. Y por favor, déjanos un comentario, contándonos desde qué parte del mundo nos estás viendo. Tu apoyo es fundamental para seguir sacando a la luz estas conversaciones tan necesarias. Comencemos por el primer secreto, la escala real del escándalo. Para entender la magnitud del problema, tenemos que viajar a noviembre de 2006. En aquel entonces, Ted Haggard no era un nombre cualquiera en el mundo evangélico. Era una superestrella, fundador de la iglesia New Life en Colorado Springs, una mega iglesia con 14,000 miembros. Pero su influencia iba mucho más allá. Era el presidente de la Asociación Nacional de Evangélicos, una organización que representaba a 30 millones de cristianos en Estados Unidos. Tenía una línea directa con la Casa Blanca y era considerado una de las voces morales más importantes del país. Era, para muchos, el rostro del cristianismo evangélico moderno, carismático, exitoso y aparentemente intachable. Pero todo se derrumbó en cuestión de días. Un masajista de Denver, Mike Jones, hizo una acusación explosiva. Afirmó que Ted Haggard le había estado pagando por sexo durante 3 años. Y no solo eso, afirmó que Haggard también consumía metanfetamina durante sus encuentros. La reacción inicial del público y de la iglesia fue de incredulidad y defensa. ¿Cómo podía ser? El hombre que predicaba sobre la santidad familiar, involucrado en algo tan sórdido, parecía un ataque coordinado para desacreditar a un líder cristiano. El propio Haggard negó categóricamente las acusaciones al principio. Dijo que nunca había conocido a ese hombre. Pero la presión mediática era inmensa y las pruebas comenzaron a acumularse. En menos de una semana, la fachada se vino abajo. Ted Haggard fue despedido de su iglesia y forzado a renunciar a su cargo en la asociación. Finalmente, en una carta leída a su congregación, admitió lo que llamó inmoralidad sexual. Confesó ser culpable de conducta sexual inmoral. La caída no fue solo la de un hombre, fue un terremoto que sacudió los cimientos del evangelicalismo americano. La gente se sintió traicionada, confundida, herida. ¿Cómo habían sido engañados de una forma tan masiva? ¿Cómo alguien con tanto poder y visibilidad pudo llevar una doble vida durante tanto tiempo sin que nadie en su círculo cercano, en su estructura de rendición de cuentas, se diera cuenta? Aquí es donde el secreto empieza a revelarse. El caso de Haggard no fue impactante solo por el pecado en sí, sino porque expuso una vulnerabilidad sistémica. Demostró que un líder puede construir un imperio ministerial, predicar a millones y asesorar a presidentes, todo mientras vive en una oscuridad secreta. Esto obliga a hacer una pregunta muy incómoda. Si le pudo pasar a él, al más alto nivel, ¿cuántos otros líderes están viviendo vidas similares, protegidos por el poder y el prestigio de sus ministerios? El escándalo de Ted Haggard no fue un punto final, fue una señal de advertencia. Una advertencia de que el problema del adulterio y la inmoralidad en el liderazgo no era una cuestión de unos pocos casos aislados y desafortunados, sino un peligro real y presente que podía estar gestándose bajo la superficie de las instituciones más respetadas. Abrió los ojos de muchos a la posibilidad de que la imagen pública de un ministerio a menudo oculta una realidad mucho más frágil y, a veces, corrupta. La escala del problema era, y es, mucho mayor de lo que nadie quería admitir. Y este es solo el primer velo que vamos a levantar. Lo que sucedió después, en los años siguientes con otros líderes, demostraría que la lección no se había aprendido en absoluto. De hecho, el sistema de protección se volvería aún más sofisticado. El caso de Ted Haggard fue una grieta en el dique, pero lo que vino después fue la inundación. Y esa inundación
nos lleva directamente al segundo secreto que las instituciones eclesiásticas preferirían que no conociéramos: el escandaloso doble rasero que se aplica a los líderes. Para un miembro común de una congregación, la disciplina por un pecado como el adulterio suele ser rápida, pública y humillante. Se te puede pedir que dejes tus responsabilidades, que te sometas a un proceso de restauración supervisado y, en muchos casos, que enfrentes el ostracismo de la comunidad. Pero cuando el que cae es el pastor estrella, el líder carismático que llena los asientos y atrae las donaciones, las reglas del juego cambian drásticamente. El sistema de rendición de cuentas se convierte en un sistema de gestión de crisis. La prioridad ya no es la santidad, sino la contención de daños. Y no hay mejor ejemplo de esto que el caso de Carl Lentz, el pastor de Hillsong en Nueva York. Para entender el impacto de la caída de Lentz, hay que entender quién era. No era un pastor cualquiera, era el pastor de las celebridades. Justin Bieber lo llamaba su mentor espiritual. Kevin Durant, la estrella de la NBA, fue bautizado por él. Carl Lentz era la personificación del cristianismo cool. Con sus tatuajes, su ropa de diseñador y su círculo de amigos famosos, representaba una nueva cara del evangelicalismo, una que era atractiva, relevante y culturalmente poderosa. Hillsong NYC, bajo su liderazgo, se convirtió en una de las iglesias más influyentes y de más rápido crecimiento en Estados Unidos. Era más que un pastor, era una marca, un activo invaluable para la organización global de Hillsong. En noviembre de 2020, esa marca se hizo añicos. Hillsong anunció que Carl Lentz había sido despedido. El motivo, según el comunicado oficial del fundador de Hillsong, Brian Houston, fue por problemas de liderazgo, brechas de confianza, además de una reciente revelación de fallos morales. Pronto se supo la verdad. Lentz había tenido una aventura extramatrimonial. La noticia conmocionó al mundo cristiano y secular por igual. El pastor que predicaba sobre la fidelidad había sido infiel. Pero la verdadera historia, el secreto que este caso revela, no está en el pecado de Lentz, sino en cómo y por qué fue despedido. Aquí es donde el doble rasero se hace evidente. El despido de Carl Lentz no fue el resultado de un sistema de supervisión espiritual que funcionara correctamente. No fue que los ancianos o líderes de Hillsong descubrieran su pecado a través de una confesión o una investigación interna y actuaran con prontitud para proteger al rebaño. No, la verdad es mucho más pragmática y cínica. Carl Lentz fue despedido solo después de que su esposa, Laura, descubriera mensajes comprometedores en su teléfono. Y no solo eso, la amante de Lentz, una diseñadora llamada Ranin, ya estaba hablando con los medios. En otras palabras, la bomba estaba a punto de estallar públicamente. La organización actuó no por un compromiso proactivo con la integridad bíblica, sino porque la crisis de relaciones públicas era inevitable e incontenible. Pensemos en lo que esto implica. Durante años, según múltiples informes que surgieron después de su despido, había habido señales de alerta sobre el comportamiento de Lentz. Se hablaba de su arrogancia, de un estilo de liderazgo autoritario y de un trato preferencial hacia las celebridades que bordeaba la idolatría. ¿Dónde estaba la rendición de cuentas entonces? ¿Dónde estaban los líderes superiores que debían supervisarlo? La respuesta es que Lentz era demasiado valioso para ser confrontado. Era la gallina de los huevos de oro. Traía fama, dinero y relevancia a la marca Hillsong. Mientras los números fueran buenos y la imagen pública se mantuviera intacta, las grietas en su carácter eran convenientemente ignoradas o minimizadas. El sistema no estaba diseñado para mantenerlo santo, sino para mantenerlo exitoso. Este es el doble rasero en su máxima expresión. A un líder se le permite operar con un conjunto de reglas diferente. Se le otorgan libertades,
y se le exime de la supervisión que se le exige a cualquier otra persona. Su carisma y sus resultados se convierten en un escudo que lo protege de la confrontación. El pecado no se convierte en un problema hasta que amenaza con convertirse en un escándalo. Y cuando eso ocurre, la respuesta no es un proceso de restauración centrado en el arrepentimiento y la sanidad de las víctimas, sino una operación quirúrgica de relaciones públicas. Se emite un comunicado cuidadosamente redactado, se corta la relación con el líder caído para proteger a la marca madre y se espera a que la tormenta pase. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué hubiera pasado si la esposa de Lenz no hubiera descubierto los mensajes? ¿Qué hubiera pasado si la amante no hubiera decidido hablar? ¿Habría seguido Carl Lenz predicando desde el púlpito de Hillsong NYC, viviendo una doble vida mientras la organización miraba para otro lado? La evidencia sugiere que es muy probable, y eso es lo aterrador. El sistema no falló cuando se descubrió el pecado. El sistema falló mucho antes, al crear un entorno donde un líder podía pecar con impunidad mientras fuera lo suficientemente exitoso y discreto. Esto contradice directamente el mandato bíblico. La Biblia no dice, reprended a los líderes que pecan, pero solo si se convierte en un escándalo mediático. No, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que a los ancianos que persisten en pecar, hay que reprenderlos públicamente, para que los demás también teman. El propósito de la disciplina es la pureza de la Iglesia y la santidad de su liderazgo, no la protección de su reputación. El caso de Carl Lenz nos enseña que, en muchas megaiglesias modernas, estas prioridades se han invertido por completo. El pecado es un problema de imagen, no un problema del alma. Y mientras el líder siga siendo un activo, se le aplicará un estándar diferente, uno de tolerancia y protección, hasta que el coste de protegerlo supere los beneficios que aporta. Si el doble rasero es el segundo secreto, el tercero es aún más oscuro y siniestro. Se trata del encubrimiento institucional activo. Esto ya no es simplemente mirar para otro lado o aplicar reglas diferentes a los poderosos. Esto es cuando la maquinaria de una organización se moviliza conscientemente para ocultar la verdad, silenciar a las víctimas y proteger la reputación del líder y de la institución a toda costa. Es una estrategia deliberada que implica negación, desinformación y, a menudo, la demonización de quienes se atreven a hablar. Y no hay caso más trágico y revelador de esta práctica que el del apologeta Ravi Zacarías. Durante décadas, Ravi Zacarías fue una de las figuras más respetadas e influyentes del cristianismo mundial. No era un pastor de megaiglesia carismático en el sentido tradicional. Era un intelectual, un defensor de la fe cuya elocuencia y aparente sabiduría le ganaron una audiencia global. Su ministerio, Ravi Zacarías International Ministries o RCIM, era un imperio multimillonario con oficinas en todo el mundo, dedicado a la apologética, a defender la fe cristiana en los foros más hostiles. Para millones de personas, Ravi era un gigante espiritual, un hombre de una integridad incuestionable. Su muerte por cáncer en mayo de 2020 fue lamentada por líderes de todo el espectro cristiano, desde el Papa Francisco hasta el vicepresidente de los Estados Unidos. Parecía el final de una vida de servicio ejemplar. Pero apenas unos meses después, en septiembre de 2020, comenzaron a surgir acusaciones terribles. Varias mujeres que trabajaban como masajistas en dos spas de los que Zacarías era copropietario en Atlanta, lo acusaron de conducta sexual inapropiada, acoso y abuso durante años. La respuesta inicial de RCIM fue la negación total. Publicaron una declaración defendiendo ferozmente a su difunto fundador. Calificaron las acusaciones de falsas y sugirieron que eran parte de un intento de extorsión. La organización utilizó su considerable plataforma y credibilidad
para desacreditar a las víctimas, pintándolas como mentirosas oportunistas. Para muchos de los seguidores de Ravi, esta defensa fue suficiente. Confiaban en la institución, confiaban en el legado del hombre que habían admirado durante tanto tiempo. Parecía impensable que RCTIM, una organización dedicada a la verdad, pudiera estar mintiendo. Aquí es donde vemos el encubrimiento institucional en acción. No fue una simple negación, fue una campaña activa. RCIM contrató a un bufete de abogados y lanzó su propia investigación, que, convenientemente, exoneró a Zacarías. Se aferraron a la narrativa de que su líder era la víctima de una conspiración. Pero la presión de los medios y de algunos donantes valientes que exigían transparencia se hizo insostenible. Finalmente, la junta directiva de RCIM se vio obligada a contratar a una firma de investigación externa e independiente para que llevara a cabo una investigación exhaustiva. Los resultados, publicados en febrero de 2021, fueron apocalípticos. El informe no solo confirmó las acusaciones de las masajistas, sino que destapó un patrón de abuso sexual depredador que se extendía por décadas y continentes. Encontraron cientos de fotos de mujeres en los dispositivos de Zacarías, evidencia de relaciones inapropiadas y testimonios creíbles de abuso que iban mucho más allá de lo que se había denunciado inicialmente. La verdad era innegable y mucho peor de lo que nadie había imaginado. El gigante espiritual era, en secreto, un monstruo. La junta directiva de RCIM se vio obligada a emitir una disculpa pública devastadora. Admitieron que se habían equivocado. Admitieron que no habían creído a las víctimas. Admitieron que habían defendido a un hombre que no merecía ser defendido. Pero la disculpa llegó demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Durante meses, una organización cristiana multimillonaria había utilizado sus recursos, su poder y su influencia, no para buscar la verdad, sino para suprimirla. Habían traicionado no solo a las víctimas de Zacarías, sino a cada donante, a cada seguidor y a cada empleado que había confiado en ellos. El caso de Ravi Zacarías es un ejemplo escalofriante de hasta dónde puede llegar una institución para proteger su marca. El encubrimiento no fue un accidente, fue una política. La primera reacción no fue pastoral, no fue buscar la justicia para las posibles víctimas. Fue una reacción corporativa, proteger el activo, en este caso, el legado de su fundador, porque ese legado era la fuente de sus ingresos y su influencia. Mintieron, no solo por omisión, sino activamente, y al hacerlo, multiplicaron el pecado de su fundador. El abuso de Ravi Zacarías fue su pecado, pero el encubrimiento fue el pecado de RCIM. Esto nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza de estas organizaciones. Cuando un ministerio se convierte en una corporación, sus instintos se vuelven corporativos. La misión de predicar el Evangelio puede ser fácilmente suplantada por la misión de perpetuar la organización. Y cuando la supervivencia de la organización está en juego, la verdad se convierte en una víctima aceptable. Lo que el caso de RCIM nos enseña es que no podemos confiar ciegamente en las declaraciones de las instituciones, por muy piadosas que parezcan. Debemos exigir transparencia y rendición de cuentas. Debemos escuchar a las víctimas, incluso cuando sus acusaciones son contra nuestros héroes. Porque, como demostró este caso, a veces los héroes tienen los secretos más oscuros, y las instituciones que los rodean están más que dispuestas a ayudar a mantenerlos ocultos. El mandato bíblico de 1 Timoteo 5, 19-20, que ordena investigar las acusaciones contra los líderes y reprender públicamente a los que pecan, fue violado de la manera más flagrante posible. RCIM no solo ignoró el mandato, sino que hizo exactamente lo contrario. Atacó a los testigos para proteger al pecador. Esto nos lleva al cuarto y último secreto, la táctica final en el Manual de Protección Institucional, cuando el escándalo ya no puede ser negado ni contenido. Los acuerdos de silencio
y la difamación pública de las víctimas. Este es el movimiento más desesperado y quizás el más cruel. Cuando la verdad amenaza con salir a la luz, la institución utiliza dos armas poderosas: el dinero y la reputación. El dinero se usa para comprar el silencio a través de acuerdos de confidencialidad, y el poder de la plataforma pública se usa para destruir la credibilidad de cualquiera que se niegue a ser silenciado. Es una estrategia de tierra quemada diseñada para asegurar que, incluso si el líder cae, las víctimas sean arrastradas con él. El caso de Bill Hybels y la iglesia de Willow Creek es un ejemplo paradigmático de esta táctica. Bill Hybels fue otro titán del mundo evangélico. Fundó la iglesia de Willow Creek en los suburbios de Chicago en 1975 y la convirtió en una de las iglesias más grandes e influyentes de América. Pero su influencia fue mucho más allá de su propia congregación. A través de la Asociación Global de Liderazgo, sus cumbres de liderazgo eran transmitidas a cientos de miles de pastores y líderes en todo el mundo. Hybels no solo era un pastor, era el gurú del liderazgo eclesiástico. Enseñaba a una generación entera cómo construir iglesias exitosas. Su nombre era sinónimo de excelencia, visión y, por supuesto, integridad. Durante años, circularon rumores sobre el comportamiento de Hybels a puerta cerrada. Historias de comentarios inapropiados, de un estilo de liderazgo intimidatorio y de una conducta que cruzaba los límites con las mujeres. Pero eran solo eso, rumores, susurrados en los pasillos, fácilmente descartados como chismes de gente descontenta. Todo cambió en marzo de 2018, cuando el periódico Chicago Tribune publicó una investigación exhaustiva que detallaba las acusaciones de varias mujeres, incluyendo expastoras y empleadas de Willow Creek. Las acusaciones iban desde comentarios sexualmente sugerentes hasta invitaciones a habitaciones de hotel y tocamientos no deseados. La respuesta de Bill Hybels y de la Junta de Ancianos de Willow Creek fue inmediata y agresiva. Negaron todas las acusaciones. Hybels subió al púlpito de su iglesia y se defendió apasionadamente, afirmando que las acusaciones eran completamente falsas y que las mujeres estaban mintiendo. La Junta de Ancianos lo respaldó sin reservas. En una declaración pública, dijeron que habían realizado sus propias investigaciones internas y que no habían encontrado ninguna evidencia de mala conducta. Y aquí es donde la táctica se vuelve siniestra. No solo negaron los hechos, sino que atacaron el carácter de las acusadoras. Públicamente, desde la plataforma de una de las iglesias más poderosas del país, la Junta de Ancianos de Willow Creek declaró que las acusaciones de estas mujeres eran mentiras. Imagina por un momento lo que es ser una de esas mujeres. Has reunido el coraje para hablar sobre una experiencia traumática y dolorosa a manos de un hombre increíblemente poderoso. Y la respuesta de la Iglesia, la institución que se supone que debe proteger a los vulnerables, es llamarte mentirosa delante de todo el mundo. Es una forma de abuso secundario, una traición devastadora. La institución no solo no te protege, sino que se convierte en el arma de tu agresor para silenciarte y desacreditarte. Pero las mujeres no se rindieron. Y a medida que la historia ganaba tracción, más personas con conocimiento de primera mano comenzaron a hablar. La presión se hizo insoportable. En abril de 2018, apenas un mes después de la publicación del artículo, Bill Hybels anunció su jubilación anticipada, aunque seguía manteniendo su inocencia. Pero la crisis estaba lejos de terminar. La negación inicial de la Junta de Ancianos había destruido su credibilidad. La congregación estaba dividida, el personal estaba desmoralizado y el mundo exterior observaba con horror. El punto de inflexión llegó en agosto de 2018. En una reunión congregacional, la pastora que había sucedido a Hybels y toda la Junta de Ancianos anunciaron su dimisión en bloque.
En un discurso lleno de lágrimas, la pastora Heather Larson se disculpó con las mujeres que habían hecho las acusaciones. Dijo, «Les pedimos perdón. Fallamos en no darles el beneficio de la duda desde el principio. Les pedimos perdón a ustedes, nuestras mujeres valientes, por haber dicho públicamente que sus acusaciones eran mentiras». Fue una admisión asombrosa. La propia cúpula de la Iglesia confesó que habían participado en una campaña de difamación contra las víctimas para proteger a su líder y a la institución. Este caso revela la brutalidad de la táctica final. Cuando una institución se siente acorralada, es capaz de sacrificar la verdad y la dignidad de las víctimas en el altar de la autopreservación. Los acuerdos de confidencialidad, que a menudo se utilizan en estos casos, son otra faceta de esta estrategia. A las víctimas se les ofrece una suma de dinero a cambio de su silencio perpetuo. Se les hace firmar contratos que les prohíben hablar de su experiencia bajo amenaza de acciones legales. Es una forma de comprar la impunidad. Si una víctima se niega a firmar, se enfrenta a la segunda arma, la difamación pública. Se filtra información para dañar su reputación, se cuestionan sus motivos, se la acusa de buscar dinero o fama. Es una guerra psicológica diseñada para aislar y quebrar a la persona que se atreve a desafiar al sistema. Lo que estos 4 secretos revelan, desde la escala del problema hasta el doble rasero, el encubrimiento activo y finalmente la guerra contra las víctimas, no son incidentes aislados. Son las etapas de un patrón, un manual no escrito que se ejecuta con una precisión escalofriante. El adulterio de un líder es un pecado grave. Pero el pecado de la institución que lo encubre, que miente por él, que ataca a sus víctimas y que prioriza la reputación sobre la justicia, es un pecado que envenena todo el cuerpo. Deshonra el nombre de Cristo de una manera mucho más profunda y duradera. Traiciona la confianza sagrada que la gente deposita en la Iglesia. Y nos obliga a preguntarnos, ¿en qué hemos convertido a la Iglesia? ¿Es un hospital para pecadores o una corporación que protege a sus ejecutivos? La Biblia nos da una respuesta clara. Nos llama a la verdad, a la justicia y a la protección de los más débiles. Y cuando las instituciones eclesiásticas fallan tan estrepitosamente en cumplir con ese llamado, no solo es nuestro derecho, sino nuestro deber, exigir un cambio. Después de analizar estos 4 casos, de desvelar este patrón de protección y encubrimiento, es natural que surja una pregunta fundamental. Una pregunta que quizás te estés haciendo ahora mismo con una mezcla de frustración y confusión. ¿Y qué dice Dios de todo esto? ¿Qué dice la Biblia? Porque durante años, desde el púlpito, nos han enseñado a honrar a nuestros líderes, a someternos a su autoridad, a no tocar al ungido del Señor. Nos han dicho que el amor cubre multitud de pecados y que debemos perdonar 70 veces 7. Y ahora, al ver cómo estas mismas instituciones utilizan una versión distorsionada de estas enseñanzas para justificar el secreto y proteger a los culpables, es fácil sentir que la propia Biblia se ha convertido en un arma en su contra. Pero, ¿es eso realmente lo que enseña la Escritura? ¿O hemos estado escuchando una versión editada? ¿Una interpretación diseñada para servir a la institución en lugar de a la verdad de Dios? La respuesta es que la Biblia es radicalmente clara, y su claridad es una afrenta directa a los manuales de crisis corporativos que hemos visto en acción. No tenemos que buscar mucho. El apóstol Pablo, escribiendo a su joven discípulo Timoteo, le da un protocolo divino, un procedimiento operativo estándar para lidiar con el pecado en el liderazgo. Se encuentra en la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículos 19 y 20. Y lo que dice es tan directo, tan contrario a la práctica moderna, que resulta impactante. Pablo escribe: «No admitas una acusación contra un anciano, sino es con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos,
para que los demás también teman. Desglosemos esto, porque cada palabra es una bomba que demuele el sistema de encubrimiento que hemos expuesto. Primero, Pablo dice: no admitas una acusación contra un anciano, si no es con 2 o 3 testigos. ¿Qué significa esto? Significa que las acusaciones contra un líder deben ser tomadas en serio. No deben ser descartadas de inmediato como un ataque del diablo o como el chisme de alguien descontento. El requisito de 2 o 3 testigos no es una barrera para proteger al líder, sino un estándar de evidencia para asegurar que el proceso sea justo y basado en hechos. Es un llamado a la investigación, no a la negación. Comparemos esto con la reacción inicial de RCDM o de la Junta de Willow Creek, que fue desestimar y desacreditar a las mujeres valientes que hablaron. Violaron el primer paso del protocolo de Dios. No buscaron testigos, buscaron silenciarlos. Pero es la segunda parte la que resulta absolutamente devastadora para la cultura del secreto. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Pensemos en esto por un momento. La instrucción divina no es llevar al líder a una reunión privada, ofrecerle un paquete de indemnización generoso y hacerle firmar un acuerdo de confidencialidad. No es publicar un comunicado de prensa vago hablando de errores morales o agotamiento. La instrucción es reprenderlo públicamente, delante de todos. ¿Por qué? La Biblia misma nos da la razón, para que los demás también teman. El propósito de la disciplina no es principalmente la restauración del líder caído, aunque eso es importante. El propósito principal es la pureza y la salud de toda la Iglesia. Es una advertencia solemne para el resto del liderazgo y para toda la congregación de que el pecado no será tolerado, sin importar cuán poderoso o carismático sea el pecador. Este mandato bíblico es el antídoto exacto para el doble rasero que vimos en el caso de Carl Lentz. La Biblia no dice: reprende públicamente a los miembros comunes, pero gestiona la caída de tus pastores estrella con un equipo de relaciones públicas. No. De hecho, el estándar para los líderes es más alto, no más bajo. La disciplina debe ser más visible, no menos, precisamente porque su influencia es mayor y su caída causa un daño más profundo. La práctica moderna de ocultar el pecado del liderazgo bajo la alfombra por miedo a dañar el testimonio del Evangelio es una mentira. Lo que realmente daña el testimonio del Evangelio es la hipocresía. Es la percepción, a menudo correcta, de que la Iglesia es un club que protege a los suyos, donde la justicia es selectiva y la verdad es negociable. La reprensión pública, aunque dolorosa, demuestra que la Iglesia se toma el pecado en serio. Demuestra que la santidad de Dios es más importante que la reputación de un hombre o de una institución. Entonces, ¿qué hay de los versículos sobre el perdón y no juzgar? ¿Acaso no contradicen esto? En absoluto. Se han manipulado para crear una falsa dicotomía. La Biblia nos llama a perdonar a quienes se arrepienten, pero el perdón no anula las consecuencias. Un cirujano que opera borracho y causa un daño puede ser perdonado, pero nadie en su sano juicio le permitiría volver a entrar en un quirófano al día siguiente. La restauración es un proceso largo y difícil, y no siempre significa la restauración al mismo puesto de autoridad. La gracia no es una excusa para la impunidad. Y el mandato de no juzgar se refiere a no emitir juicios hipócritas o condenatorios sobre el destino eterno de una persona, no a la abolición de la disciplina y el discernimiento dentro de la comunidad de fe. De hecho, en 1 Corintios 5, Pablo regaña duramente a la Iglesia por no juzgar, por no expulsar a un hombre que vivía en inmoralidad flagrante. Esto nos lleva al corazón del problema, a la raíz teológica de por qué estas instituciones fallan tan estrepitosamente.
Hemos construido un sistema que fomenta la idolatría de los líderes. Hemos confundido el carisma con la unción, el éxito numérico con la bendición de Dios y la elocuencia con la verdad. Hemos puesto a hombres falibles en pedestales tan altos que su caída se vuelve impensable y cuando ocurre, amenaza con derribar toda nuestra estructura de fe. Pero la Biblia nos advierte constantemente contra esto. En el libro de Números, capítulo 23, versículo 19, encontramos una declaración fundamental sobre la naturaleza de Dios. Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre, para que se arrepienta. Este versículo traza una línea divisoria inquebrantable entre el Creador y la criatura. Los hombres mienten. Los hombres fallan. Los hombres se arrepienten de sus promesas. Dios no. Nuestra fe nunca, jamás, debió estar anclada en la fiabilidad de un pastor, un apologeta o un líder de alabanza. El fracaso de Ted Haggard, Carl Lentz, Ravi Zacharias o Bill Hybels no es un fracaso de Dios. Es una demostración dolorosa pero necesaria de la veracidad de la Biblia, que nos dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y que no hay justo ni aun uno. La crisis de fe que experimentan tantas personas después de estos escándalos no se debe a que Dios les haya fallado, sino a que su fe estaba depositada en el lugar equivocado. Habían confundido al mensajero con el mensaje, y es aquí donde la Biblia no solo diagnostica el problema, sino que nos ofrece la única solución verdadera y duradera. El autor de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 2, nos da la directriz final: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No dice puestos los ojos en el pastor con la iglesia más grande, ni en el autor de libros más vendido, ni en el conferenciante más carismático. Dice, en Jesús. La solución a la crisis de liderazgo en la iglesia no es encontrar mejores líderes, aunque eso sería bueno. La solución es dejar de buscar un Salvador en el púlpito y volver a mirar al Salvador en la cruz. Es un llamado a una reforma personal, a desintoxicarnos de la cultura de la celebridad cristiana y a reconstruir nuestra fe sobre el único fundamento que nunca puede ser sacudido. La verdad bíblica no es una herramienta para que las instituciones se protejan. Es una luz que expone la oscuridad, donde quiera que se encuentre, especialmente cuando se esconde detrás de un púlpito. Claro, las directrices bíblicas son una cosa. Son palabras en una página, un ideal al que aspirar. Pero, ¿qué sucede en el mundo real, en la vida de las personas de carne y hueso que se sientan en los bancos cada domingo? ¿Cuál es el impacto real y tangible cuando una institución decide que su reputación es más importante que la verdad de Dios? Las consecuencias no son meramente teológicas o abstractas, son heridas profundas, cicatrices espirituales que alteran el curso de la vida de miles de personas. El adulterio de un líder es una piedra lanzada a un estanque, pero el encubrimiento institucional es un tsunami que arrasa con todo a su paso, dejando un rastro de devastación espiritual. Pensemos en la historia de Ana. Ana no llegó a la iglesia buscando un espectáculo, llegó buscando una familia. Después de un divorcio doloroso y una mudanza a una nueva ciudad, se sentía sola, invisible. Un día, una compañera de trabajo la invitó a su mega iglesia. Desde el momento en que entró, se sintió abrumada. La música era increíble, el pastor era carismático y divertido, y la gente era increíblemente amable. Por primera vez en años, sintió que pertenecía a algo. Se unió a un grupo pequeño, empezó a servir como voluntaria en el equipo de bienvenida, y pronto, la iglesia se convirtió en el centro de su universo. Sus mejores amigos estaban allí. Su calendario social giraba en torno a los eventos de la iglesia. Donaba generosamente, no solo su dinero, sino su tiempo y su corazón. Creía en la visión del pastor.
creía que estaba formando parte de algo que estaba cambiando el mundo. Para Ana, la iglesia no era un edificio, era su hogar, su identidad. Y entonces el escándalo estalló. Al principio, eran solo rumores en redes sociales que ella y sus amigos descartaron como ataques de gente envidiosa. El pastor subió al púlpito y lo negó todo con lágrimas en los ojos, y la congregación le dio una ovación de pie. Ana también aplaudió, sintiéndose orgullosa de defender a su líder. Pero las pruebas se hicieron innegables. La verdad salió a la luz, no por una confesión valiente, sino porque los medios de comunicación la forzaron. El pastor que ella admiraba, el hombre al que consideraba su guía espiritual, había estado viviendo una mentira durante años. El golpe fue brutal, pero lo peor no fue la caída del pastor. Lo peor fue lo que vino después. La iglesia se fracturó. La familia se convirtió en un campo de batalla. Algunos defendían al pastor a muerte, acusando a las víctimas de ser seductoras o mentirosas. Otros se fueron, llenos de rabia y amargura. Los líderes que quedaron intentaron controlar los daños, hablando en un lenguaje corporativo de transición y seguir adelante. Pero nunca hubo un verdadero lamento, una verdadera rendición de cuentas. Ana se encontró en medio de un páramo espiritual. Sus amigos tomaron partido. Las conversaciones se volvieron incómodas. El lugar que había sido su refugio se convirtió en una fuente de dolor y confusión. Se sentía ingenua, tonta, traicionada no solo por un hombre, sino por todo un sistema en el que había confiado ciegamente. Su fe, que una vez fue tan vibrante, se redujo a cenizas. Empezó a preguntarse, si me equivoqué tanto con esto, ¿en qué más me he equivocado? ¿Es Dios real? ¿O es solo otra construcción humana diseñada para controlar a la gente? El encubrimiento de la iglesia no solo le robó a su pastor, le robó su comunidad, su confianza y, durante un tiempo, incluso su fe en Dios. Luego está la historia de David. David era un joven idealista, un talentoso diseñador gráfico que quería usar sus dones para el reino de Dios. Cuando consiguió un trabajo en el departamento de comunicación de una de las iglesias más influyentes del país, sintió que había ganado la lotería espiritual. Estaba en el círculo íntimo, trabajando directamente con el liderazgo para crear la marca y el mensaje que llegaba a millones. Al principio, estaba deslumbrado por el carisma y la visión del pastor principal, pero con el tiempo empezó a ver las grietas detrás del escenario. Vio ataques de ira injustificados, un estilo de vida lujoso que no cuadraba con las donaciones sacrificiales que se pedían desde el púlpito, y un trato preferencial hacia los ricos y famosos. Escuchó susurros sobre el comportamiento del pastor con las empleadas, comentarios que eran descartados como su forma de ser. Un día, David reunió el valor para expresar su preocupación a uno de los pastores ejecutivos. Le dijo que sentía que había una desconexión entre la imagen pública y la realidad interna. La respuesta fue fría y aleccionadora. Le dijeron que su trabajo era proteger el ministerio, no criticarlo. Le advirtieron sobre tener un espíritu crítico y le recordaron que no debía tocar al ungido del Señor. Le hicieron sentir que su lealtad a Dios era sinónimo de su lealtad incondicional al pastor y a la organización. David se encontró en una prisión psicológica. Amaba a Dios y quería servirle, pero su conciencia le gritaba que algo estaba profundamente mal. Vivía con una constante disonancia cognitiva. Cada domingo, creaba gráficos y vídeos que presentaban una imagen de perfección y santidad, mientras sabía que la realidad era muy diferente. Tenía miedo de perder su trabajo, su sustento, miedo de ser etiquetado como un traidor y perder a toda su comunidad, y un miedo aún más profundo, inculcado por la propia cultura de la iglesia, el miedo a estar oponiéndose a la obra de Dios. Este es el epítome del control religioso.
Es cuando una institución secuestra la voz de Dios y la reemplaza con la suya propia. Te convence de que la obediencia a la organización es obediencia a Dios y que cuestionar a la organización es cuestionar a Dios. Cuando el escándalo finalmente se hizo público, David sintió una extraña mezcla de horror y alivio. Horror por las víctimas y la magnitud del engaño. Y un alivio doloroso, porque ya no tenía que vivir la mentira. Renunció a su trabajo y se sumergió en un largo periodo de deconstrucción. Tuvo que desaprender años de teología tóxica. Tuvo que separar la voz de Dios del eco de sus antiguos jefes. Su viaje fue un éxodo desde la religiosidad hacia una relación auténtica con Dios. Descubrió que la verdadera libertad en Cristo no es la libertad de vivir como uno quiera, sino la libertad de la tiranía del miedo y la manipulación. Se dio cuenta de que la gracia de Dios no es un permiso para pecar y encubrirlo, sino el poder para vivir en la verdad, por muy costosa que sea. David aprendió que servir a Dios no significa proteger la marca de una iglesia, sino proteger la integridad de su nombre. Las historias de Ana y David, que son el eco de miles de historias reales, nos muestran el verdadero coste del encubrimiento. La consecuencia no es solo una mala noticia en los titulares durante una semana. La consecuencia es la destrucción de la fe de personas sinceras. Es la creación de un cinismo generalizado hacia la Iglesia. Es la traición del mandato de Cristo de ser sal y luz en un mundo oscuro. Cuando la Iglesia se comporta como una corporación corrupta, ¿qué luz le queda para ofrecer? El sistema de control, basado en el miedo y la lealtad ciega, se opone directamente al reino de Dios, que se basa en la gracia y la libertad. La religiosidad, con su enfoque en la apariencia externa y el rendimiento, asfixia la verdadera relación con Dios, que se nutre de la honestidad y la vulnerabilidad. Estas instituciones, en su afán por esconder el pecado de un líder, cometen un pecado mucho mayor. Erigen barreras entre Dios y las personas a las que se supone que deben guiar hacia Él. Conectan de nuevo con nuestro tema central, porque demuestran que cada uno de los 4 secretos tiene un rostro humano. La escala del problema crea innumerables Anas. El doble rasero valida el cinismo de los que se van. El encubrimiento activo es lo que aprisiona a los Davids. Y la difamación de las víctimas es la bala final que intenta destruir a aquellos que se atreven a escapar. El impacto real es una generación de exiliados espirituales, heridos no por el mundo, sino por la propia casa de Dios. Y ante esta desolación, ante los escombros de la fe de Ana y la prisión psicológica de David, la pregunta es inevitable: ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos con este dolor? Con esta traición, con esta montaña de pruebas de que los sistemas que juraron protegernos a menudo son los primeros en sacrificarnos. Quizás tú te has visto en la historia de Ana, sintiendo cómo el suelo desaparecía bajo tus pies cuando la institución que amabas te falló. O quizás te has sentido atrapado como David, obligado a sonreír y aplaudir en público mientras tu conciencia te gritaba en silencio. Quizás has perdido amigos, has sido juzgado, o simplemente te has alejado de todo, convencido de que si esto es la iglesia, entonces no quieres tener nada que ver con ella. Y si ese es tu caso, quiero que sepas que tu dolor es válido, tu ira es justa, tu confusión es comprensible. Pero la tragedia más grande no sería que estas instituciones corruptas te hayan herido. La tragedia más grande sería que consiguieran convencerte de que su fracaso es el fracaso de Dios, que su mentira es la verdad del Evangelio, que su sistema de control es el reino de los cielos. Y es aquí donde debemos trazar una línea en la arena, una línea que separa la religión de los hombres de la relación con Dios. Porque la solución a este problema, la salida de esta crisis, no es encontrar una mega iglesia mejor con un líder más carismático y un sistema de rendición de cuentas
aparentemente más robusto. Eso sería simplemente cambiar una posible idolatría por otra. La verdadera solución, el único camino hacia una sanidad duradera y una fe inquebrantable, es una revolución fundamental en el objeto de nuestra adoración. La Biblia nos ofrece una salida de emergencia de estos edificios en llamas. Nos revela una verdad tan simple y tan profunda que las instituciones a menudo la complican para mantener su propio poder. Dios no está atrapado en nuestras organizaciones, no está limitado a nuestros edificios, no está atado a nuestros logotipos, y ciertamente no delega su infalibilidad a nuestros líderes. El apóstol Pablo, hablando a los filósofos de Atenas en el libro de los Hechos, declara que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Es una declaración liberadora. Significa que cuando un sistema eclesiástico se derrumba, Dios no se derrumba con él. Cuando un líder cae, Dios permanece en su trono. La Iglesia, en su forma más pura y bíblica, nunca fue concebida para ser una corporación con un director ejecutivo carismático. Fue concebida para ser un cuerpo, una familia de personas imperfectas y rotas, unidas no por la lealtad a un hombre, sino por la dependencia de un Salvador perfecto. Hemos confundido el mapa con el territorio. Hemos adorado el dedo que señalaba a la luna, en lugar de mirar a la luna misma. Y el resultado es esta devastación espiritual cada vez que uno de esos dedos tiembla o cae. Pero, ¿y si te dijera que esta crisis, por dolorosa que sea, puede ser el mejor regalo que tu fe haya recibido jamás? ¿Y si esta deconstrucción forzada fuera en realidad una demolición controlada, necesaria para despejar los escombros y construir algo real, algo sólido, sobre el único fundamento que nunca se moverá? El autor de la carta a los Hebreos, después de enumerar a los grandes héroes de la fe, con todas sus victorias y fracasos, nos da la directriz definitiva. No nos dice, ahora, buscad al próximo gran líder. No nos dice, ahora, construid una organización a prueba de fallos. Nos da una instrucción simple, directa y transformadora en el capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esa es la solución. Esa es la libertad. Poner los ojos en Jesús. Quitar la mirada de los hombres, de sus programas, de sus números de crecimiento, de su carisma, de su elocuencia, y fijarla en la única persona que es la encarnación perfecta de la verdad, la gracia y la justicia. Cuando tus ojos están en Jesús, la caída de un pastor ya no destruye tu fe, porque tu fe nunca estuvo en el pastor. Cuando una organización te traiciona, no te quedas huérfano, porque tu identidad nunca provino de la organización. Te das cuenta de que la relación con Dios es directa, personal e ininterrumpida. No necesitas un intermediario famoso para llegar al Padre. El velo del templo se rasgó. Tienes acceso directo. Poner los ojos en Jesús significa redefinir el éxito. El éxito ya no es una iglesia de miles de personas, sino una vida de obediencia silenciosa. La bendición ya no son los aplausos de la multitud, sino la paz de una conciencia limpia. La fuerza ya no es el poder de una plataforma, sino la vulnerabilidad de confesar tus propias debilidades. Significa entender que el reino de Dios avanza no a través del poder y la imagen, sino a través de la humildad, el servicio y el amor sacrificial. La caída de estos hombres y el encubrimiento de sus instituciones no significan que Dios haya fallado. Significan, de la manera más dolorosa posible, que la Biblia tenía razón desde el principio. Tenía razón cuando dijo en Números 23, 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es el único en quien podemos confiar plenamente. La Biblia tenía razón cuando nos advirtió
que no pusiéramos nuestra confianza en príncipes, en hijos de hombres que no pueden salvar. Y tiene razón cuando nos ofrece la única ancla segura en medio de esta tormenta. La verdadera iglesia, la que Jesús está construyendo, no es una marca global. Es el susurro de esperanza en el corazón de Ana cuando descubre que puede hablar con Dios sin un edificio de por medio. Es el momento de liberación para David cuando se da cuenta de que su lealtad es a la verdad, no a un sueldo. Es una comunidad de personas que han dejado de fingir, que se reúnen en salones, en cafés o en edificios más pequeños, no para idolatrar a un hombre, sino para animarse mutuamente a mantener la mirada fija en el único que es digno. Así que hoy, no te invito a abandonar la fe, te invito a encontrarla de verdad, quizás por primera vez. Te invito a una fe purificada por el fuego, una fe que ya no depende de las personalidades ni de las instituciones, una fe que se ancla en el carácter inmutable de un Dios que es fiel aunque todos los hombres sean mentirosos. Renueva hoy tu fe, no en un hombre, sino en el único que nunca, jamás, te fallará, Jesucristo. Si este análisis te ha resultado valioso, si ha puesto palabras a algo que has sentido o vivido, y si crees que estas conversaciones son esenciales para la salud del cuerpo de Cristo, te pido que nos ayudes a difundir este mensaje. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte futuros análisis profundos como este. Dale a me gusta para que el algoritmo muestre este vídeo a más personas que necesitan escucharlo. Compártelo con alguien que pueda estar luchando con su fe a causa de una mala experiencia en la iglesia. Y, por favor, déjanos un comentario. Nos encantaría saber tu opinión. ¿Qué has aprendido de estas situaciones? ¿Cómo podemos, como individuos y como comunidad, construir iglesias más sanas y seguras, donde la verdad sea honrada y los vulnerables sean protegidos? Vuestra participación es lo que convierte este canal en una verdadera comunidad. Gracias por acompañarnos en este viaje tan importante.